Bienvenidos a esta segunda clase del segundo libro de Crónicas. Es fabuloso todos ustedes que están acá, verlos me anima. Pero también me anima saber que a través de las cámaras hay miles de personas siguiendo estas enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, estas clases fabulosas que estamos dando gracias al Señor y gracias a que Él nos regala siempre la posibilidad de hacerlo, dándonos el tiempo para estudiar, para prepararnos y para ahora también poder ofrecerlas. No es fácil, pero hemos llegado a Segunda Crónicas y con la ayuda del Señor seguiremos avanzando y con el apoyo de todos ustedes y ustedes también que nos están mirando a través de las cámaras. Esta clase, bueno, decíamos la clase pasada, la primer clase que estudiamos de este segundo libro de Crónicas, que hoy venía una clase especial. Una clase especial donde ya he desafiado a algunos de los presentes para que me digan si alguna vez en muchos años en la iglesia han escuchado hablar de este tema como lo vamos a tratar de manejar hoy. Es un tema extraño que va a despertar inquietudes en algunos de ustedes y en muchos de ustedes también, y me gustaría que si despierta esas inquietudes, lo estudien ustedes en sus casas más profundamente. Vamos a comenzar entonces donde dejamos la primer clase que dimos antes, la primer clase de Crónicas, y era precisamente cuando el rey Salomón, después de haber recibido toda la bendición de parte de Dios, cuando le dijo, te voy a dar todo lo que necesites, te voy a dar sabiduría y te voy a dar dinero y te voy a dar larga vida y me voy a ocupar personalmente de que tus enemigos no te molesten y te voy a dar paz. Siempre hay un pasaje que me encanta creo que están en Primera o en Segunda Reyes, en Segunda Reyes, que dice que en el reinado de Salomón el pueblo era tan próspero, dice la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que está muy, muy bien traducida, dice que cada familia podía tener, dice la Biblia, su propio jardín. Es una especie de concepto de la prosperidad que tenía el pueblo durante la época de Salomón. Pero cuando él ya fue mayor, el problema que causó la división entre el norte y el sur, la gran división que se mantuvo, bueno, hasta que fue conquistado el norte por los asirios y el sur por los babilónicos, fue precisamente porque la gente del norte decía que sí, ok, estamos todos muy bien, pero cobra muchos impuestos este Salomón. Y el problema de la división fue la presión tributaria sobre el pueblo. Así que nunca se sabe bien cómo fue, pero evidentemente había una época de mucha, mucha prosperidad. Bueno, pero vamos ahora al tema que nos tiene hoy, que es la construcción del templo. Fíjense que Segunda Crónicas 3, 1 y 2, vamos a leer esto y vamos a parar acá, dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah. Anoten eso porque va a ser muy importante hoy, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David, su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna, el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el 4º año del reinado de Salomón. Bueno, acá es donde nos vamos a centrar hoy. Vamos a ver cómo y por qué el rey David elige este lugar donde se va a construir el gran templo, el primer templo del pueblo de Israel en la tierra prometida. Vamos a ir a Primera Crónicas, nos vamos a ir un poquito más atrás. Esto realmente es interesante y quiero que presten atención cómo empieza el relato del capítulo 21 de Primera Crónica. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son.
Esta actitud, que fue cuestionada por los mismos generales del rey David, no le gustó para nada al Señor. No le gustó para nada, porque hablaba de una actitud de autosuficiencia de parte de David. David pensó, el pueblo de Israel es muy fuerte, tengo un ejército bajo mi dominio poderosísimo, y estamos haciendo grandes cosas. Y hubo algún tiempito en la vida de David que se olvidó de que Dios le daba las victorias y que pensó que él conseguía las victorias y quería saber cuánto poder tenían, al fin y al cabo cuántos eran, y comenzó a hacer un censo que fue muy, pero muy mal visto por Dios. Fue uno de los errores más grandes que cometió David. Y miren en dónde desencadena. La reacción de Dios a la actitud de soberbia de David. Dice Primera Crónica, ahora los 14, siempre el capítulo 21, pero los versículos 14 al 28 dice: por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió un ángel para destruir Jerusalén. Escuchen esto, ¿eh? Sin embargo, en el momento en que el ángel se disponía a destruirla, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal. Pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho, oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mi familia, pero no destruyas a tu pueblo? Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera e edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó adelante de David rostro en tierra. Entonces David le dijo a Arauna: permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna: no, insisto en comprarla por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar, cosa que habíamos visto en la vida de Elías, ¿recuerdan? Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó su espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Primera Crónicas 22:1 dice: luego David dijo: este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar para las ofrendas quemadas de Israel. Segunda Crónicas 3:1 y 2, que lo acabamos de leer, dice: Salomón comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor le había aparecido a David su padre. El templo se construyó en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, el sitio que David había elegido. La construcción comenzó a mediados de la primavera durante el 4º año del reinado de Salomón. Entonces, aquí estamos viendo que aparece un monte en la Biblia. Un monte que se llama Moriah, donde el Señor detuvo la
plaga o la mortandad o la destrucción de Jerusalén porque David se arrepintió de su pecado, porque David confesó su pecado y porque David dijo: yo soy el único culpable, no destruyas a tu pueblo. Entonces Dios mandó que el ángel se detuviera, y el ángel se detuvo en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, en la entrada de la antigua y pequeña ciudad de Jerusalén, que era un pueblito. El monte Moriah estaba en las afueras. Hoy en día el monte Moriah pertenece a Jerusalén, ya está dentro de la ciudad, pero en ese entonces estaba en las afueras. Entonces va David, compra ese terreno, que era de un tal Arauna, que en otras versiones se llama de otra manera, era un tal Arauna, y allí hace un altar en agradecimiento a Dios porque detiene la plaga que iba a destruir Jerusalén. Vamos a dejar eso en stand-by y vamos a seguir. Fíjense qué pasa ahora. El monte Moriah, ese lugar que estamos hablando, donde estaba el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, es conocido hoy como Har ad-Bajit en hebreo y Haram al-Sharif en árabe. Ese mismo lugar, el monte Moriah. Este monte es el lugar más sagrado en el judaísmo, el tercer lugar más sagrado en el Islam y un importante sitio para la cristiandad. El monte Moriah, el lugar designado por Dios para probar a Abraham. Ojo que hay historia con el monte Moriah y eso es lo que hoy vamos a ver. Mucho tiempo antes, en ese mismo lugar, Dios le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo Isaac, súbelo al monte y sacrifícalo. ¿A qué monte era? A este mismo monte Moriah. Vamos a leer Génesis ahora, Génesis 22:2. Toma a tu hijo, le dice Dios a Abraham, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Hay una historia que, por supuesto, esto les aclaro, no está en la Biblia, pero sí está en las tradiciones judías, muy importante. Están recopiladas por un tal señor Maimónides. Maimónides es un hombre que en realidad es como un apodo. El nombre de él era Moshe ben Maimón, y es un filósofo y teólogo judío español que nació en Córdoba, España, en 1135 y murió en El Cairo en 1204. Es uno de los filósofos judíos más respetados por los judíos. Él dice dos cosas que salen de la tradición judía, no está en la Biblia, pero este Maimónides dice que el polvo con que Dios dio vida a Adán lo tomó reflejando una antigua tradición judía de este mismo lugar misterioso que se llama Moriah. El polvo con que Dios hizo a Adán, tradición, pero para tener en cuenta. Y luego dice que los hijos de Adán, Caín y Abel, ofrecieron sus propios sacrificios a Dios. Uno fue aceptado, el otro fue rechazado, y esto también sucedió en el monte Moriah. Son tradiciones solo para tener en cuenta. Algunos creen que Moriah era Moré, que era el mismo monte, cerca de Siquem, y que era el lugar donde Abraham hizo su primer campamento en la tierra de Canaán, donde construyó un altar al verdadero Dios. Leemos Génesis 12, 6 y 7. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Muchos estudiosos judíos piensan y creen que este Moré era el monte Moriah también. Entonces miren toda la historia. Una inscripción grabada en la pared de una tumba cercana del año 700 a.C. contiene las palabras: el monte Moriah, tú has favorecido la habitación de Dios. Nadie sabe qué significa, pero estamos hablando de que hay mucha historia no probada
mucha está en la Biblia, estamos leyéndola, otras son simplemente tradiciones que se van llevando boca en boca a través de los años acerca de la importancia de este monte Moriah, hasta los que llegan a pensar que allí estaba directamente el Edén, allí Dios creó a Adán y a Eva. Miren hasta dónde llega este concepto del monte Moriah. Características únicas del monte Moriah: el campo de trillar de Arauna el Jebuseo, que David compró y que le dijo a Salomón: ahí tienes que construir el templo. Está justo delante del monte Sión. Y entre ambos forman hoy lo que se llama, o se llamaba en aquel entonces, porque hoy hay una mezquita, se llama la explanada del Templo de Jerusalén, entre los dos montes. En una de las laderas, fíjense este detalle muy importante, del monte Moriah, es donde está el Calvario o Gólgota, donde fue crucificado Cristo. O sea que en ese mismo monte, donde la Biblia dice, esto lo dice la Biblia, que Dios envió a Abraham para que sacrificara a su hijo Isaac, y luego el ángel lo detuvo, Dios probó la fe, y hay mucha simbología, porque fíjense que Isaac subió cargando la leña para el sacrificio, así como Cristo subió al mismo monte cargando la cruz donde iba a ser colgado. Estamos hablando del mismo monte, lo que pasa es que se están viendo de lados distintos. De un lado quedó el Gólgota, en ese lado es donde Jesús subió al mismo monte Moriah. Entonces, hay una historia muy importante detrás de este lugar que Dios, en realidad le indica a Dios, a David, que se debe construir el templo, y David le dice a Salomón: ahí se debe construir el templo. El templo fue destruido ya 2 veces. Primero, el templo de Salomón fue destruido por los babilónicos. Como yo les comenté recién cuando empezamos, hubo una época, estoy hablando rápido porque tenemos mucha información, pero estoy hablando tan rápido que ya veo por el tiempo que me va a sobrar tiempo ahora. Pero resulta que después de Salomón, sus hijos realmente decidieron algunas cosas equivocadas y el país se dividió. El norte quedó con la capital en Samaria, dirigido por algunas personas, allá unos reyes, eso lo tenemos que estudiar en el libro de Reyes, y el sur, capital en Jerusalén. Y el norte fue cautivo por los persas y atacado por un montón de gente, pero bueno, no viene al caso. El sur fue finalmente conquistado y destruido por Babilonia y por el rey Nabucodonosor. Ese rey que sitia la ciudad de Jerusalén y finalmente la destruye el templo alrededor del año 586 a.C. Dice después que, bueno, a Nabucodonosor lo conquista, lo destruye, no sé cómo, lo mata el rey Ciro de Persia. Y el rey Ciro de Persia permite que los exiliados de Israel, que muchos estaban en Babilonia, regresen a Jerusalén. Y allí encontramos a Nehemías, encontramos a Esdras, que otra vez vuelven a levantar las murallas y vuelven a reconstruir todo, y reconstruyen el templo. Bajo el gobierno de Zorobabel se comienza a reconstruir el templo. Luego primero se reconstruyen las murallas, que allí vamos a estudiarlo en Nehemías, lo vamos a estudiar en Esdras, pero luego bajo el reinado de Zorobabel se construye el templo allí por el año 516. Otra vez se reconstruye el segundo templo, porque el de Salomón había sido destruido por Nabucodonosor. Dice Esdras 3, 8 al 11, la construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Yesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Yesúa, sus hijos y parientes, junto con Gadmiel y sus hijos, todos los descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Enadat. Muy bien,
Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es bueno. Su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Ahora, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano sitian y destruyen Jerusalén otra vez. Y allí no solo que destruyen el templo, sino que desparraman las piedras de los cimientos del templo de Jerusalén y las esparcen lejísimos una de otra para que nunca más pueda ser reconstruido ese templo de Jerusalén. Entonces esa fue la segunda destrucción del templo de Jerusalén bajo Tito, que en ese momento era un general romano, pero después fue emperador. Algunos eruditos, estudiosos, creen entender en algunas profecías, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, que va a haber un tercer templo que se va a construir y que allí va a llegar el fin. Realmente la Biblia no dice en ningún lado que se va a volver a reconstruir por tercera vez el templo. Hay alguna idea muy tomada de los pelos, que algunos piensan que allí hay algunos pasajes que dicen que va a volver a haber sacrificios, pero nadie sabe si se están refiriendo a un templo físico o se está refiriendo a un templo espiritual. Después de Cristo, las cosas cambiaron mucho. Entonces, realmente la Biblia no dice que va a haber una tercera reconstrucción del templo, pero hoy el área absoluta está dominada por los musulmanes y está prohibido a los judíos que entren hasta ese sector donde se erigía el templo. Ese sector ahora se conoce como la explanada de las mezquitas. Antes se llamaba la explanada del templo de Jerusalén. Esta área tiene en el centro está el Domo de la Roca. Es el santuario islámico donde el profeta Mahoma habría ascendido a los cielos según la tradición de su pueblo. Luego, en lo que quedó de las murallas de apoyo del inmenso templo construido por Salomón y después en la época de Zorobabel, está el famoso Muro de las Lamentaciones, que es el área de peregrinación judía de todo el mundo. Nosotros ahí entonces hicimos ahora en unos pocos minutos un pantallazo, un vuelo de pájaro, para que podamos entender un poquitito la importancia que tuvo en su momento, el templo de Jerusalén, en su primera y segunda reconstrucción, en un lugar muy enigmático como es el Monte Moriah. Un lugar donde Dios mandó a Abraham sacrificar a Isaac como un tipo de Cristo y donde Cristo fue sacrificado. También en el Monte Moriah, en una de los lados, pero en el Monte Moriah. Entonces estamos viendo que hay mucha historia en el Monte Moriah. Pero así como el Templo de Jerusalén tuvo su apogeo cuando estábamos hablando de que era necesario llegar a un Dios santo a través de sacrificios, ya no es necesario llegar a ese Dios santo, que sigue siéndolo, a través de sacrificio de animales que se hacían en el templo, porque Cristo se sacrificó en ese mismo lugar donde se hacían los sacrificios, en el Monte Moriah, y fue un sacrificio para siempre. Entonces ya no necesita estar el altar de los sacrificios, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, donde Dios se comunicaba con el sacerdote una vez al año, porque ya ese lugar está abierto a todo el mundo. Por eso no es necesario la reconstrucción del templo para una comunicación con Dios, ni para volver a hacer sacrificios. Los judíos ya no sacrifican, desde que el templo fue destruido, no sacrifican más, hasta que ellos dicen, hasta que no se vuelva a construir el templo, no podemos sacrificar porque no tenemos lugar donde sacrificar.
Ellos no lo saben en realidad o no lo creen, pero la verdad es que no tienen lugar, no hay motivo para sacrificar porque ya hubo un sacrificio perfecto una vez y para siempre en ese lugar donde estaba el templo. Entonces, estamos viendo cómo se arma la historia enigmáticamente, porque ahí están esas tradiciones que dice que hasta allí, en ese mismo lugar, nace la humanidad. Allí donde Dios crea al hombre, allí donde Abel y Caín hacen sus primeros sacrificios. Eso, otra vez les digo, no está en la Biblia, es solamente una teoría, una tradición que se va arrastrando entre una línea filosófica dentro del pueblo judío, que a algunos le dan mucha importancia, a otros no, pero este filósofo que mencioné es muy respetado. Pero el asunto es que hay un antes y un después de Cristo que se ve incluso en esa historia. Cristo cerró un capítulo de la historia de la humanidad cuando Él se sacrificó, porque a Jesús no lo mató nadie, Él se subió a la cruz por nosotros, cuando Él decidió morir por nosotros, cerró el capítulo del Templo de Jerusalén, cerró el capítulo de los sacrificios y cerró el capítulo del Monte Moriah para siempre. Ya no es más necesario Monte Moriah, ya no es más necesario Templo de Jerusalén y ya no es más necesario altar de los sacrificios. Entonces, ahí nosotros vemos como hasta aquí llegó la historia y ahí cambió. Entonces, pero esto nos fuimos muy adelante. Ahora volvemos un poquitito a lo que nos interesa en Segunda Crónicas, que es a este Salomón construyendo el templo. Ahora es como que nosotros vimos el final de la película, pero ahora que ya vimos el final, estamos obligados a volver al principio para estudiarla, cómo fue, pero sabiendo que toda esta historia termina en Cristo. Entonces vemos, Segunda Crónicas, capítulo 5, esto es muy largo, no estoy seguro vamos a poder leerlo todo hoy, pero vamos a intentarlo. Capítulo 5 de Segunda Crónica es muy interesante porque dice: así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, estaba allí en Jerusalén, por supuesto, la ciudad de David es Jerusalén, también conocida como Sión, se conoce también como Sión, hasta el templo, que estaba en la misma ciudad otra vez. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el festival de las enramadas, que se celebra anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, siempre el concepto de ancianos es líderes, no necesariamente gente vieja. Estamos hablando de los ancianos, es gente respetada, gente con honor, gente que ha ganado un nivel de respeto en el pueblo y lidera. Hoy en día hay grupos cristianos y hay denominaciones completas que en lugar de pastores tienen ancianos y no necesariamente son viejos. Ahora hay algunos que somos viejos y si quieren somos ancianos, pero bueno, no importa, eso no va. Dice, una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y los levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial es el tabernáculo, y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganados en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Hay algunas historias que dicen que tanta sangre había que se armó como un río de sangre. Todo es sangre, de la cantidad de animales que sacrificó este hombre ese día. Se comían también, ¿no? Porque no se tiraba esa carne, ¿no? Pero bueno. Luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarlas. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero
pero no desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Aquí vamos a terminar esta clase hoy porque queríamos enfocarnos en esta historia anterior a Cristo que tiene el templo y el lugar específico donde se construyó el templo. Y la enseñanza de hoy es que hasta ahí llega una parte de la historia. Hasta ahí podemos hablar del monte Moriah y podemos hablar de todo lo que pasó antes en ese lugar y cómo Dios eligió ese lugar para muchas cosas en la historia, para hablarnos de muchas maneras distintas. Pero a partir de Cristo se terminó la historia del monte Moriah y se terminó la historia del templo de Jerusalén. Y se terminó el altar de los sacrificios y se terminó el lugar santo y se terminó el lugar santísimo, porque a través de Cristo tenemos acceso directo a su presencia, a través de su sacrificio, pero perfecto una vez y para siempre. Entonces, lo de hoy es como para ver el antes y el después. Nosotros ahora estamos viviendo el después, pero estamos estudiando cómo fue el antes. Estamos estudiando todo lo que pasó en ese lugar, por qué era tan importante y sigue siéndolo para los judíos, los judíos no convertidos al cristianismo. Ese lugar sigue teniendo una importancia tremenda. Hay un grupo, de hecho, hay un grupo serio, importante, de judíos, de mucho dinero, que está juntando dinero para la construcción de un tercer templo en ese mismo lugar. Si lo hacen o no lo hacen, ya no importa, porque ya el lugar de los sacrificios no va a existir más. No es necesario llegar a Dios a través de un sacrificio de un animalito. Ya el sacrificio se hizo en el lugar donde se tenía que hacer y ya se terminó esa parte de la historia y ahora estamos nosotros viviendo otra parte de la historia. Pero es lindo saber cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué estamos en este lugar? Por eso vamos a seguir la clase que viene con otro tema súper interesante acerca de Salomón y su vida y la forma con que él entendió y realizó la voluntad del Señor. Los espero en la próxima clase. Dios les bendiga.